La decisión tomada por el Congreso de FIFA, celebrado en el año 1988, fue una de las más impactantes en la historia de la Copa del Mundo en cuanto a la elección de sede se refiere. Estados Unidos, un país sin ningún tipo de tradición futbolera, iba a ser el organizador del Campeonato del Mundo del año 1994. Para lograr esto, tuvo que pagar su derecho de piso y eso sucedió en 1983, cuando se postuló para ser el sustituto de Colombia y organizar el Mundial de 1986. En aquel momento los mexicanos le propusieron un apoyo recíproco, primero los mexicanos con el apoyo de Estados Unidos, que iba a ayudar para juntar votos y hacer un poquito de lobby. Sería México el organizador del Mundial 86 y en el Congreso que definiera el Mundial próximo en América, los mexicanos le devolverían el favor para que Estados Unidos fuese el organizador de ese campeonato. Pues eso sucedió en ambas ocasiones. Estados Unidos bajó su candidatura en el 83, apoyó a México para el Mundial del 86 y los mexicanos le ganaron a Brasil y Canadá la posibilidad de ser sede de aquel campeonato del mundo. Y en este caso los estadounidenses le ganaron a Marruecos en la votación final por 10-7 y Brasil quedó un poquito más lejos con apenas 2 votos en un congreso que también tuvo a Chile coqueteando con la idea de poder organizar la Copa del Mundo del año 94, cosa que finalmente no sucedió. Cuando decía un país sin tradición futbolera, me refiero al fútbol masculino, porque Estados Unidos fue el primer campeón del mundo oficial de fútbol femenino en el mundial que se hizo en el año 1991. Desde el año 1970 se viene con la idea de la organización de mundiales o de torneos internacionales de selecciones femeninas, pero el primero oficial organizado por FIFA fue en ese año 91 y Estados Unidos, que a nivel de mujeres tiene una tradición de fútbol, pues bien, ellos fueron los primeros campeones, pero a nivel de fútbol masculino, sin lugar a dudas, la tradición es nula en Estados Unidos. Los deportes principales son el béisbol, el fútbol americano, el hockey sobre hielo y el básquetbol. Y el orden se lo pone cada uno en el gusto de ustedes. No voy a andar discutiendo cuál es el 1, el 2, el 3 y el 4, porque no es el objetivo de este video. Pero para el norteamericano promedio, el soccer, como le dicen, no está entre sus preferencias sin lugar a dudas. Debo decir, hace ya 7 años casi que vivo en este país, que me he encontrado con varios aficionados al soccer, siendo ellos norteamericanos y algunos incluso que fueron a este campeonato del mundo del año 94 y que recuerdan haber ido a algunos partidos, incluso documentados. Mirá, acá tengo fotos de cuando estuve en tal estadio, tal otro. No me estaban mintiendo como para dejarme conforme y decir que bueno, que ellos también más o menos veían un poquito de fútbol, como también conozco de los otros que no tienen ni idea, por ejemplo, que ahora en 2022 se va a celebrar un campeonato del mundo. Una anécdota breve: cuando voy a comprar las figuritas para el álbum de Qatar, para mi hijo, muchos me preguntan, che, ¿qué es esto? Bueno, a ese nivel de desconocimiento muchas veces es el fútbol en este país, que es tan grande que tiene la posibilidad de abarcar lo que sea necesario. Y a nivel de negocios, obviamente para FIFA, Estados Unidos es uno de esos socios que nadie se quiere perder, porque te puede aportar millones de personas y de hecho ese negocio salió bien porque Estados Unidos 1994 es hasta ahora el mundial con mayor concurrencia de la historia, con algo así como 3.6 millones de espectadores en los estadios, cosa que en otros campeonatos del mundo posteriores con más partidos disputados no se logró igualar. Así que este campeonato fue un éxito en lo que a organización se refiere, estadios llenos, y luego digamos que el comienzo de una organización real del fútbol profesional de Estados Unidos, cosa que ya casi 30 años después se sigue peleando y se sigue tratando de generar una liga atractiva a nivel internacional para poder tener jugadores de nivel como para potenciar el soccer en este país. Una de las novedades que trajo este campeonato del mundo fue el punto extra por partido ganado, cosa que hoy nos parece tan natural obtener 3 puntos por triunfo y que
de alguna manera era cierta respuesta a, bueno, a ver cómo estimulamos las victorias y que no nos pase como en el Mundial de Italia 90, donde con 2 puntitos uno clasificaba a segunda fase y se hacía el mínimo esfuerzo. Tengo ahí una tablita para mostrarles, después de repasar la fase de grupos, como para ver cómo cambió y que tal vez el estímulo del punto extra fue efectivo en este campeonato del mundo, y tuvimos equipos dentro de un formato que fue igual al de México 1986 e Italia 90, para mejorar los puntajes de los mejores terceros y que se necesitara más esfuerzo para clasificar a la segunda fase. Otra de las innovaciones, y también como respuesta no solamente al Mundial de Italia 90, sino venimos hablando de las violencias y las patadas desde el primer campeonato del mundo, más o menos. La FIFA decidió castigar con mayor severidad a cierto tipo de faltas, en especial esas que se dan desde atrás, con la pelota totalmente fuera de juego para poder disputarla. También los agarrones de camiseta. Entonces la FIFA comenzó a sugerir patada de atrás sin ningún tipo de motivo, roja directa. Cosa que, para serles honestos, por ejemplo en el partido inaugural entre Alemania y Bolivia, eso no sucedió, porque a Cristaldo le arrimaron la ropa al cuerpo en una de esas que decía la FIFA, y el árbitro del partido dijo foul sí, y ni siquiera amarilla para el jugador alemán. Pues bueno, los bolivianos pagaron derecho de piso en aquel partido. La otra innovación de aquel campeonato del mundo en cuanto a las novedades de las reglas y las cuestiones relacionadas a los árbitros fue la vestimenta de los jueces, que salieron del negro absoluto, se cambiaban a veces para una camiseta de otro color, por lo general roja, cuando jugaban selecciones como Escocia, que tenían un azul muy oscuro, pero era muy difícil ver los árbitros que no estuvieran de negro hasta ese momento. Se cambiaron por, digamos, modelos un poquito más coloridos, en tonos de amarillo y de magenta, mezclados con negro, para también ir sumando a los árbitros al espectáculo y hacerlos un poquito más visibles, y parte también de sumarlos a la fiesta colorida del campeonato del mundo. Eso en cuanto a la organización y las novedades que tuvo Striker, la mascota del campeonato del mundo, ese perrito que fue el elegido por la organización. La pelota fue la Adidas Cuestra, el último modelo en blanco y negro de la serie de la Tango, la Etrusco. Bueno, este modelo fue el último en blanco y negro. El de Francia 98 ya incluía los colores de Francia. Y como les decía, el formato fue exactamente el mismo que el de los 2 mundiales anteriores. 6 grupos de 4 equipos cada uno. Los mejores 2 de cada grupo pasaban directamente a octavos de final, más los 4 mejores terceros para organizar el cuadro de octavos de final, después cuarto, semi y llegar a la final para determinar al campeón del mundo. Los grupos se dividieron de la siguiente manera. En el A estuvieron Estados Unidos, Colombia, Rumania y Suiza. En el B, Brasil, Suecia, Rusia y Camerún. En el grupo C, Alemania, España, Bolivia y Corea del Sur. En el D, Argentina, Bulgaria, Grecia y Nigeria. Italia, Irlanda, México y Noruega estuvieron en el grupo E. Holanda, Bélgica, Arabia Saudita y Marruecos en el grupo F. Habrán notado que hay algunas selecciones nuevas en este cuadro de fase de grupos que les acabo de nombrar. Simplemente para repasarlas de manera individual, fue la primera vez para Arabia Saudita, Nigeria y la selección de Grecia, también como fue el primer mundial de Rusia, que algunos de sus futbolistas de este plantel integraron la selección de la Unión Soviética en el Mundial de Italia 1990 o en la Unión Soviética en otras competiciones a nivel internacional. Así que bueno, la disolución de la Unión Soviética generó muchas cosas a nivel de fútbol, por ejemplo, que algunos futbolistas, bueno, ahora sean integrantes de una selección con distinto nombre, en este caso Rusia. También hay casos de otros futbolistas luego de la disolución de Yugoslavia. Bueno,
Hay uno en particular y que me gustaría preguntarles a ustedes, que jugó el Mundial de 1990 y después participó de otros 2 mundiales con otras 2 selecciones diferentes, totalizando 3 selecciones en total defendidas en distintos campeonatos del mundo. Así que para alimentar un poquito en el ida y vuelta en la zona de comentarios, me gustaría que me dejaran el nombre de ese futbolista que jugó en 3 mundiales diferentes con 3 selecciones distintas, así que los animo a participar en la zona de comentarios y me dejan el nombre de ese futbolista en particular. Y ya que estamos, le dejan el me gusta a este video. Si llegaron ya a esta altura viéndome fumando, hablar tanto rato, le dejan el me gusta y por supuesto se agradece mucho la suscripción al canal, en especial también a todos los que lo han venido haciendo a lo largo de esta serie dedicada a la historia de la Copa del Mundo. Además de nuevas selecciones, también hubo de los ausentes. Francia e Inglaterra fueron los principales por el lado de Europa. Y la selección uruguaya lamentablemente también se quedó afuera de este campeonato, empezando una serie bastante penosa que por lo menos los de mi generación padecimos bastante, no ver a Uruguay en 3 de 4 mundiales, este del 94, el del 98 y el de Alemania 2006. La verdad fue una época bastante dura de la selección uruguaya. A nivel de campeonato del mundo nos conformamos con la Copa América del 95 y alguna otra buena participación por ahí, pero fue bastante complicado ese momento del fútbol uruguayo, como lo sigue siendo a nivel de organización, pero por lo menos en la parte de selección desde Sudáfrica 2010, en realidad desde que llegó el maestro Tavares en 2007, las cosas se empezaron a acomodar nuevamente, al menos para la selección uruguaya. En esta serie de videos suelo hablar de la fase de grupos repasando los resultados y los momentos destacados de muchos de los partidos que sucedieron en esta instancia del campeonato. Sin embargo, voy a cambiar un poquito el foco de atención y me voy a dedicar a las selecciones sudamericanas y cómo le fue, además de un poquito de la selección de Estados Unidos en este campeonato, que fue una de las revelaciones del Mundial, siendo una selección semi-amateur, semi-profesional, dependiendo del punto de vista que se lo mire. Así que voy a empezar primero cortito con los grupos donde no participaron selecciones sudamericanas, y después enfocarme en las historias de estos 4 equipos que vienen desde las eliminatorias, tuvieron sus cosas para el recuerdo durante el Campeonato del Mundo y lamentablemente en algunos casos también después de este campeonato. En el grupo F, la selección sensación de esa llave fue Arabia Saudita, que se emparejó con Holanda y Bélgica, clasificando segundo por debajo de Holanda, por arriba de Bélgica. Todo eso en cuestión de saldo de goles, porque todos tenían 6 unidades. Y Holanda clasificó sobre Bélgica, sobre Arabia Saudita, porque le había ganado su partido. Mientras que el momento destacado de este grupo fue el gol de Arabia Saudita contra Bélgica, hecho por Ouairán. Un gol que se lo suele comparar con el de Maradona contra los ingleses. Arrancó de la mitad de la cancha, eludió a unos cuantos jugadores. En realidad parecían por momentos que le estaban haciendo un cortejo a los jugadores de Bélgica. Le amagaban que le salgo, que no le salgo, que le salgo, que no le salgo. Y terminó definiendo ante la salida de Prudhomme y el cierre ineficaz de los defensores de Bélgica. No eludió como lo hizo Maradona contra Peter Shilton, pero sí la terminó metiendo en el arco e hizo un gol de esos también bien lindos. Fue elegido el mejor de esta Copa del Mundo. Marruecos, el otro participante, se quedó sin nada. En el grupo de México, que fue el otro, México, Italia, Noruega y la selección de Irlanda, la paridad fue mayor aún, porque las 4 selecciones terminaron con 4 puntos en un grupo. Siempre Italia arranca más o menos, terminó jugando la final de este mundial, siempre arrancan más o menos los italianos. Empezaron perdiendo con Irlanda, México empezó perdiendo también con Noruega, ambos partidos terminaron 1-0. Italia le ganó a Noruega y la diferencia México la hizo en el partido con Irlanda, cuando con 2 goles de García, que fue el goleador de los mexicanos en esta fase de grupos, desniveló con goles a favor. Italia empató con México 1-1, Italia empató con México 1-1 y el 0-0 de Irlanda con Noruega dejó a los noruegos con tan solo un gol a favor, que había sido el gol contra México. Habían arrancado bárbaro y se fueron pinchando los noruegos. Terminaron todos con 4 puntos. México clasificó primero por tener 3 goles a favor y 3 en contra. Las 4 selecciones terminaron con saldo 0.
Irlanda clasificó segundo porque, como le había ganado Italia, tenían la misma cantidad de goles a favor. En contra, todos los ítems de desempate se cumplían. Llegaron al cuarto punto de desempate, que era los puntos, el partido entre sí, como había salido. Y como Irlanda le ganó a Italia, clasificó en segundo lugar el equipo de República de Irlanda sobre los tanos. Y los noruegos se quedaron afuera porque hicieron un gol y recibieron tan solo uno. Y por eso en los niveles de desempate se quedó en el último lugar. Vamos a hablar de cómo le fue entonces a las selecciones sudamericanas, y para empezar a dar un contexto, porque es común para las 4 selecciones, las eliminatorias sudamericanas fue la última vez que se jugaron en grupos, con las selecciones separadas. Por un lado, como Chile estaba suspendida debido al caso del Cóndor Rojas en el partido de la eliminatoria anterior jugado en Maracaná, cosa que conté en el video pasado de Italia 1990, Chile quedó suspendido para Italia, eliminado de Italia 90 y suspendido para el Mundial de Estados Unidos 94. Hubo un grupo de 4 y otro de 5 que repartían los 3 cupos y medio para la Copa del Mundo. En el grupo de 4 se repartió un cupo y medio y en el grupo de 5 2 cupos directos al Mundial. En el grupo de 5 estaban Brasil, Bolivia, Uruguay, Ecuador y Venezuela. En el grupo de 4 Colombia, Argentina, Paraguay y Perú. Los mencioné en el orden que terminaron la eliminatoria. Y en el caso de los bolivianos fue la primera vez que clasificaron a través de eliminatorias a una Copa del Mundo. Habían participado en los mundiales del 30 y del 50, al igual que Paraguay, gracias al suscriptor que me corrigió en el Mundial de México 86 y me dijo, me mandé la burrada de decir que el Mundial del 58 había sido el primero en donde había participado Paraguay, y en realidad ya había participado en los 2 anteriores. Pido las disculpas, a veces se me entreveran los cables. Pero esta vez fue la primera vez que Bolivia logró clasificar a través de las eliminatorias, haciendo una eliminatoria brillante, haciendo muchísimos goles y consiguiendo ganarle a Brasil, siendo esta la primera derrota de los brasileños en la historia de las eliminatorias. Fue en el Hernando Siles de La Paz. Bolivia ganó 2-0, el primer gol, un error bastante grosero de Tafarel, que se terminó metiendo la pelota dentro del arco cuando salió a cortar un centro rastrero. Y esta selección boliviana generó mucha expectativa, pues se suele decir que Bolivia es la altura y qué sé yo. Si fuese por la altura hubiese clasificado a alguno de los siguientes mundiales, cosa que no sucedió. A la altura hay que ayudarla con buen juego, y aquel equipo de Bolivia tenía un equipazo, desde el arquero Carlos Truco, pasando por Melgar, por Rimba, Cristaldo y Platini Sánchez y el diablo Marco Antonio Echeverri, que en enero de ese año se había roto los ligamentos de la rodilla y llegó quemando aceite a aquella Copa del Mundo. Este equipo boliviano era dirigido por Javier Ascargorta, un técnico vasco, y este entrenador, le había planificado a Echeverri decirle, vamos a aguantar los primeros 2 partidos y poder aspirar a clasificar o jugar el partido contra Corea del Sur, que era el segundo. A Bolivia le había tocado el grupo con Alemania y España, pero estaba la posibilidad de ser mejor tercero, suponiendo que no le iba a ir bien contra estas potencias. Y pero finalmente el 17 de junio los bolivianos, sin Echeverri como titular, debutaron en la Copa del Mundo en el partido inaugural con el campeón defensor, con los alemanes. Y ahí estuvo la situación esa que les decía, de que a Cristaldo le arrimaron la ropita al cuerpo. Cristaldo también, el jugador que jugaba de lateral izquierdo, tuvo volante por izquierda, tuvo algunas posibilidades de anotar. Un primer tiempo bastante parejo, medio aburridón, por cierto. Se jugaban con altas temperaturas, se tenían que conservar los físicos. Los horarios fueron también un tema de discusión en aquel campeonato, en especial por parte de los jugadores que se quejaron de jugar al mediodía en pleno verano o en horarios de temprano a la tarde para compasarse a los horarios de Europa y poder transmitir los partidos por televisión. La cuestión es que aquel partido Bolivia lo fue llevando, terminó 0-0 el primer tiempo. Se esperaba que Alemania pasara por arriba a la selección boliviana. Es algo, un cabezazo que atajó Truco. Muy poca cosa pasó en el arco de los bolivianos. Sin embargo, en una jugada donde la selección de Bolivia en el segundo tiempo, a los 16 minutos, tira el achique,
el pase de Lothar Matthäus, que en ese mundial jugó de líbero. Lothar Matthäus hace una buena pausa, mete la pelota por encima de toda la defensa de Bolivia, que había salido a la chique. Quedaron enganchados los bolivianos porque por detrás de la línea picaron Klinsmann y otro jugador. Ese otro, que no recuerdo ahora el nombre, fue el que cuando Truco le salió por afuera del área, el arquero boliviano, se resbala a Truco. Sin resbalón o no iba a llegar el arquero argentino nacionalizado boliviano. La pelota derivó a Jürgen Klinsmann, que con el arco libre terminó poniendo el único gol con el que terminó aquel partido. El Diablo Echeverri ingresó y jugó apenas 2 minutos. Fue a disputar una pelota con Matthäus. Terminaron discutiendo. El árbitro mexicano, Brígido Iriarte, interpretó que le había tirado una patada o qué sé yo, y le sacó la roja directa a Echeverri. Le dieron 2 partidos de suspensión y el Diablo se perdió de jugar la Copa del Mundo. Es uno de los grandes dolores que tiene Marco Antonio Echeverri, que jugó apenas 2 minutos y segundos en un campeonato del mundo. Y bueno, la gran esperanza de Bolivia no pudo colaborar con su selección, y fue una de los grandes impactos que sufrió la selección verde en aquel campeonato del mundo. En la segunda rueda le tocó jugar contra la selección de Corea del Sur, un partido que los dos jugaron de manera frenética tratando de ganar, porque era ese el rival a vencer para cualquiera de los dos, tanto para los coreanos como para los bolivianos. Corea del Sur había logrado un empate con España en el primer partido, pero el partido terminó 0-0 entre Corea del Sur y Bolivia. Tuvieron ambos sus posibilidades. Un tiro libre que sacó el arquero coreano del ángulo, que fue una de las más claras para el equipo boliviano. Y digamos que los bolivianos se tuvieron que conformar que Edwin Platini Sánchez, uno de los grandes históricos jugadores de la selección de Bolivia, fue el primer futbolista en convertir un gol para su país en una Copa del Mundo, en la derrota contra los españoles. En ese momento fue el descuento rápido. Pep Guardiola había puesto de penal a los 19 minutos el primer gol de partido, y con 2 goles de Caminero a los 66 y a los 70 los españoles desnivelaron. El gol de Platini Sánchez fue al minuto 67. Allí, en esos minutos entre el 66 y el 70, se dieron 3 goles y lamentablemente los bolivianos se quedaron afuera de la Copa del Mundo. Si alguno de ustedes me está viendo desde Bolivia, les agradecería y mucho que me contaran algunos qué recuerdan de aquel campeonato del mundo. Nosotros, la verdad, desde Uruguay lo vimos entre la bronca que nos dejaron afuera y con la expectativa de ver cómo le podía ir a la selección boliviana en un mundial. Desde mi punto de vista, después de que se me pasó el enojo de que nos dejaron afuera del mundial, en realidad la eliminación de Uruguay fue bastante patética en aquel último partido contra Brasil, entonces ya no daban ni ganas de calentarse. Pero sinceramente estuvo bueno ver a Bolivia en aquel campeonato del mundo. Ojalá los bolivianos tengan la posibilidad de volver, un pueblo tan futbolero como Bolivia, de tener la oportunidad de ver a su selección en el principal torneo del mundo de selecciones. Así que si hay algunos de Bolivia, si tienen algún recuerdo de aquel campeonato, me lo dejan allí en los comentarios también. El otro que generó un impacto importantísimo en aquel campeonato y llegó como candidato a campeón del mundo fue la selección de Colombia. Aquel equipo, durante las eliminatorias sudamericanas, en la última fecha venía 1 punto sobre Argentina y empatando lograba la clasificación al campeonato del mundo. Con ese resultado ya le alcanzaba y le sobraba para que a Argentina se le complicara la cosa y estuviera mirando de reojo el resultado de la selección de Paraguay. De hecho, con la victoria de Colombia 5-0 en el Monumental de Núñez, Argentina estuvo apenas a 1 gol de quedar eliminado del campeonato del mundo, porque Perú, cerca de la hora, venció el arco defendido por Chilavert en aquel momento en Lima, y ese gol peruano le dio a Argentina la posibilidad de que, pese a que perdió 5-0 con los colombianos, clasificaron por puntos al repechaje con Australia. En aquel momento Maradona estaba suspendido, o mejor dicho, estaba fuera de la selección argentina, había sido suspendido por doping positivo unos años antes, pero ya se había como retirado de la selección, no había estado ni en el 91 ni en el 93 cuando habían salido campeones de América, y se esperaba mucho de aquel equipo del Coco Basile, que tuvo una noche para el olvido contra el equipo colombiano.
que, como suelo decir, las grandes victorias hay que saberlas administrar igual que las grandes derrotas. Y este equipo colombiano no supo manejar la presión de ser, por ejemplo, favorito a ganar la Copa del Mundo. Este resultado de 5-0 catapultó a Colombia inmediatamente a ser la sensación del mundo. Todas las miradas de todo el mundo estaban puestas en esta selección dirigida por Pacho Maturana y liderada por el pibe Valderrama. El Tren Valencia, el Tino Asprilla, Córdoba en el arco. Higuita había quedado afuera, estaba en la cárcel por unos problemas allí, bueno, una colaboración con estaba preso Higuita. Fue Oscar Córdoba el arquero, que en aquel partido Monumental de Núñez se atajó todo. O sea, el partido terminó 5-0, pero en algunos momentos Argentina tuvo la posibilidad de ponerse al frente del marcador, y cuando el partido estaba 2-0, también Argentina realmente bajó los brazos después del 3-0. Y bueno, aquel partido, decía, hay que saber administrar las victorias tanto como la derrota. Les contaba en el video de 1950 que el maracanazo de Uruguay fue lo mejor y lo peor que le pasó a la selección uruguaya. La explicación en aquel video lo pueden ir a ver. Y creo que este 5-0 de Colombia fue una de las mejores y peores cosas que le pasó a la selección colombiana, porque las consecuencias de aquel partido y la presión que le generaron a futbolistas que no estaban acostumbrados a ese tipo de presiones fueron muy difíciles de digerir por el equipo colombiano. Para decirles nomás, entre el 5-0 con Argentina y el debut con Rumania, Colombia jugó 15-16 partidos, algunos de ellos de exhibición contra equipos. Era muy solicitada para desplegar su fútbol por distintas partes del mundo. Se sumaron muchos patrocinadores, mucha gente que quería poner mucho dinero en la selección de Colombia, que tuvo un episodio en un partido, creo que fue en Miami, donde los robaron y vino un patrocinante y les devolvió el dinero de lo que habían perdido y más. Estaban totalmente asediados por la prensa. El propio Pelé los había dado como candidatos a ganar la Copa del Mundo. Y uno se pregunta, está bien, le hicieron 5 a Argentina en el Monumental de Núñez, todo muy lindo. Pero para campeones del mundo. Bueno, eso provocó que, por ejemplo, había una cosa muy curiosa. El entrenador de Colombia era director técnico del América de Cali. Una cosa muy extraña, y su ayudante era el entrenador del Nacional de Medellín. Tuvieron una discusión con Bolillo Gómez en un partido entre América y Nacional que tensó un poco las cosas. El ambiente interno, obviamente, eran estrellas de rock. Esos jugadores colombianos tuvieron sus 9 meses de fama, sin lugar a dudas, muchos de ellos. Y había mucho berretín y mucha cosa, muy poco descanso, muy poco profesionalismo. Dice que habían periodistas colombianos que le arrimaban videos al cuerpo técnico de Colombia con, bueno, mirá, Rumania juega así, Estados Unidos juega de esta manera, y los rechazaban porque el juego de Colombia era suficientemente bueno como para vencer a cualquiera. A ese punto se les había subido los vapores del triunfalismo a los colombianos, que pagaron, en el campeonato del mundo te hacen pagar y arrastrar por el piso todo ese tipo de berretines. También, obviamente, el narcotráfico y las presiones de distintas bandas criminales incidieron en la interna de Colombia. Habían un par de futbolistas, Harold Lozano creo que era uno de ellos, que era pedido por la afición porque estaba en mejor momento que alguno de los que ponía como titular Maturana, lo mismo en la mitad de la cancha. O sea, había muchas presiones a las que hubo que ceder. Antes del partido con Estados Unidos recibió un llamado del cuerpo técnico de Colombia, eso es lo que se dice. Habría recibido un llamado telefónico diciéndole, mirá, si pones a este, no ves a tu familia cuando vuelvas. Y bueno, y ese no entraron, como para liberar tensiones. Y bueno, y todo eso empezó a sumar para la debacle de la selección colombiana, que lamentablemente no logró administrar su éxito de la mejor manera posible. Los colombianos debutaron con Rumania, todos fueron a ver a Valderrama, a Lionel Álvarez, al Tino Asprilla, al Tren Valencia, y terminaron viendo a George Hagi, la gran figura de aquel partido y una de las grandes figuras de este campeonato del mundo, que con un par de asistencias y este golazo que sorprendió a Oscar Córdoba, un tiro al segundo palo, empezaron a desnivelar el juego. De unos rumanos que no eran muy buenos en el juego aéreo, porque Colombia tuvo oportunidades de empatar. Valencia puso el descuento. Ahí está Hagi, la gran figura del partido, como le decía, festejando. Y cerca del final, en una salida media en falso de Oscar Córdoba, Radi Choyo convertía el segundo gol
con que terminarían derrotando a los colombianos por 3-1. Obligatoriamente, porque había empatado Estados Unidos contra Suiza, tenían que por lo menos no perder contra los anfitriones, y Estados Unidos en un partido histórico le ganó por 2-1 a la selección Colombia. El partido fue bien intenso. Los norteamericanos comenzaron ganando con este gol en contra de Andrés Escobar, ese gol que le terminó costando la vida, uno de los goles, uno de los momentos más recordados de esta Copa del Mundo. Sneijder, un jugador de origen holandés, hizo el segundo gol del juego, y bueno, y pese a que Colombia descontó cerca del final, no pudieron con los anfitriones, que dieron uno de los grandes batacazos de la Copa del Mundo. Y este 2-0 de Colombia contra Suiza en el último partido de la llave fue apenas un consuelo para los colombianos, que se fueron de la primera fase de la Copa del Mundo últimos con 3 puntos. Estados Unidos terminó con 4, al igual que Suiza, los norteamericanos terceros, y Rumania ganó el grupo con 6 puntos. 14 días después del gol ese en contra Estados Unidos, Andrés Escobar perdió la vida, fue asesinado a la salida de un local nocturno. Se dice que, entre otras cosas, la gente, si hay alguien de Colombia, me lo podría aclarar mejor de lo que yo puedo contarles, de lo que he leído. Entre otras cosas, un asesinato relacionado a apuestas deportivas y una discusión que se dio en el estacionamiento, y alguien de la seguridad con quien estaba discutiendo Andrés Escobar lo terminó matando. Esa persona pagó tan solamente con 10 años de cárcel el asesinato cobarde de Andrés Escobar en aquel año 1994, que fue, digamos, el peor de los finales que pudo haber tenido aquella selección de Colombia, que ha iniciado de una manera genial con aquel 5-0 contra Argentina en Buenos Aires por las eliminatorias, y tuvo este desenlace trágico con el asesinato de Andrés Escobar, simplemente por haberse hecho un gol en contra en un partido de fútbol. Estamos todos locos. La selección de Estados Unidos, les decía, tenía jugadores semiprofesionales, algunos, como el más recordado de todos, creo que era Alexis Lalas, aquel grandote de barba colorado, peludo, que jugaba en la defensa de Estados Unidos, que googleando un poco tengo el nombre de Alexis, a ver si alguno sabe, antes de decirlo me lo puede dejar en los comentarios. Alexis Lalas tenía un origen griego, Panayotis Alexander Lalas. Ese era el nombre, o ese es el nombre del actual comentarista de fútbol de la cadena Fox, de Alexis, sin la S, Alexis Lalas, Panayotis Alexander. Toma pavo, a ver si alguno lo sabía, este defensor de 1,91 m, que la verdad que se destacaba de aquella selección de Estados Unidos, que tenía futbolistas de origen latino. Por ejemplo, tenía 2 uruguayos, Fernando Clavijo jugaba de defensor, lamentablemente hace unos pocos años siguió siendo parte de la organización del fútbol de Estados Unidos, estaba en el Dallas Fútbol Club, falleció de cáncer hace poco tiempo. Y Tabaré Ramos, conocido en la selección de Estados Unidos como Tab Ramos, y habían 2 jugadores de hijos de argentinos. Uno de ellos era Marcelo Balboa, el que hizo una chilena espectacular en el partido contra Colombia justamente, y el otro era Reina, que también era hijo de un argentino que se había casado con una estadounidense. Y bueno, ese era Claudio Reina, era los dos, Marcelo Balboa y Claudio Reina, los que tenían padres argentinos. También estaba Stewart, que era holandés, este jugador que jugaba en la Liga de Holanda. También se destacaba en ese equipo de Estados Unidos, por ejemplo, el arquero Tony Meola, que era hijo de un exfutbolista italiano. El padre de Tony Meola dice que tiene el récord de haber visto 2 partidos de la Copa del Mundo de un mismo día, porque después de haber ido a ver a su hijo en el partido con Colombia, se fue a ver a Italia en el mismo día, se tomó un avión y se fue a ver a los italianos. Bueno, eso era una de las anécdotas pintorescas que tuvo, por ejemplo, a Eric Winalda como una de sus figuras, y a Kobe Jones, que en aquel momento jugaba a nivel interno en Estados Unidos, pero logró hacerse su nombre en la Premier League también.
más o menos para repasar algo de aquel equipo de Estados Unidos que clasificó a la segunda ronda y que está enlazado a lo que le pasó a la selección de Brasil en los octavos de final, que va a ser la selección de la que hablaré en último término, porque otra de las anécdotas de este campeonato del mundo fue el pasaje de Argentina, que bueno, ya hablé lo que pasó, cómo terminaron las eliminatorias sudamericanas. Ese día del 5-0 estaba Diego Maradona en el estadio, la gente coreaba su nombre y pedía y clamaba por su vuelta, que finalmente se dio para el ida y vuelta con los australianos. Un gol de Abel Balbo en Australia le dio la victoria a los argentinos y de esa manera luego confirmaron la clasificación en el Monumental de Núñez contra los australianos. Y aquel equipo dirigido por el Coco Basile era un equipazo, tenía uno de los mejores 5 que he visto en mi vida, como Fernando Redondo. Seguían jugando algunos de los futbolistas de los mundiales anteriores. El arquero Goicoechea, que perdió el puesto en el camino, el arquero en el mundial fue Luis Islas. Aquel equipo tenía a Sensini, que venía de Italia 90, al Cabezón Ruggeri, a Canilla, al Pepe Basualdo. Bueno, jugó Maradona también, jugaba el Cholo Simeone, el actual técnico del Atlético de Madrid, Hernán Díaz, el Burrito Ortega, que empezaba a hacer sus primeras armas con 20 años en la Copa del Mundo, Abel Balbo, y también el número 9, que era Gabriel Batistuta. Imagínense, tenía un cuadrazo. Argentina, había salido campeones de América en el 91 en Chile y en el 93 en Ecuador. Salvo la mancha de lo que había sucedido en las eliminatorias, venían con muchas ganas y tenían el aditivo del regreso de Maradona y una preparación muy especial a lo... Voy a hacer una comparación que capaz que me matan los argentinos que me están viendo. A lo Rocky, esas preparaciones en un lugar aislado, donde hay una televisión donde apenas si se puede ver un par de canales y aislado de todo el mundo. Preparación a conciencia, con un preparador personal, un personal trainer que era el que lo animaba, y hay imágenes televisivas, Maradona corriendo en la cinta. Bueno, Maradona se puso a punto físico para aquel campeonato, y una de las primeras disputas que hubo en la interna de la selección argentina fue entre el preparador físico de la selección y el preparador personal de Maradona, y uno de los primeros choques fue que el preparador físico de Argentina decía que Maradona tendría que estar en los 75-76 kilos para rendir en un campeonato del mundo, y el personal trainer de Maradona lo quería llevar a 70. Entonces el preparador físico de la selección argentina decía, sí, para un cuerpo fitness y no sé qué, sí, 70 kilos, pero para soportar a los mediocampistas de la selección de Alemania, por ejemplo, y vos precisás un poquito más de carrocería, y 76 kilos era, según su opinión, el peso, y ahí se empezaron a dar los primeros choques, incluso entre Maradona y su personal trainer, porque se cuenta la frase que le dijo al personal trainer: mirá, maestro, que vos de fútbol no sabés nada, hacele caso a este. El personal trainer le daba ciertos suplementos permitidos de venta libre, de vitaminas para Maradona, y cuando fueron a Estados Unidos, el preparador físico, que siguió con la delegación de Argentina, le compró unos productos de venta libre que él no chequeó que contenían efedrina. Bueno, el inicio del campeonato del mundo para Argentina fue fantástico, porque le ganaron 4-0 a Grecia en una actuación contundente de aquella selección argentina. El gol que hizo Maradona, por ejemplo, Argentina comenzó ganando aquel partido temprano con un gol, si mal no recuerdo, de Batistuta. Voy a chequear acá rapidito. Exactamente, Batistuta a los 2 minutos, un gol ahí medio que agarró medio camino al arquero de Grecia. Pagaron los platos rotos de cómo jugaba Argentina en aquel momento. Batistuta hizo 3, incluyendo un gol de penal. Tremenda presentación del Bati en los campeonatos del mundo. Y a los 15 minutos del segundo tiempo se dio el tercer gol de Argentina, un toqueteo al borde del área que los marearon a los griegos, y Maradona sacó un zurdazo que la clavó en un ángulo, uno de los mejores goles de este campeonato del mundo, y que terminó con aquella imagen de Maradona gritando el gol a la cámara con cara de desaforado, y aquel equipo de Argentina que se iba derecho al campeonato del mundo.
Un equipazo jugaban que era un relojito no suizo, un reloj argentino era. Pero era tremendo el equipazo que tenía Argentina. En paralelo, y para darle un paréntesis a una de las historias que tuvo este campeonato del mundo y una de las imágenes recordadas, el debut de Nigeria fue contra Bulgaria. Los nigerianos le ganaron 3-0 a los búlgaros. Una de las imágenes que más se recuerdan de aquel partido es el festejo de gol de Yekini, el que hizo el primer gol a los 21 minutos de juego, abrazado contra la red, gritando el gol de una manera emocionante realmente. Yekini, que falleció a los 48 años y que no tuvo una vida muy feliz después de su paso por el fútbol profesional. Amokachi y Amunike, otro de los nombres de esos conocidos de los mediados de los 90, completaron la goleada para la selección de Nigeria, que tenían como una de sus grandes figuras a Nwankwo Kanu, que después iba a ser figura en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, y a JJ Okocha, que fue un gran jugador que incluso tuvo un buen suceso jugando en la Premier League. El siguiente partido de la selección argentina y el mojón de este partido, de este campeonato, se dio en el juego entre Argentina y Nigeria. Los nigerianos empezaron ganando aquel juego que Argentina se lo dio vuelta antes de la media hora con 2 goles de Claudio Canilla. El segundo de ellos fue el gol número 1500 de la historia de los mundiales. Este partido podría haber sido un partido más de la historia de la Copa del Mundo, más allá de la anécdota del gol 1500 de los mundiales. Sin embargo, cuando termina el partido, bueno, había un control antidoping y les tocó a Sergio Vázquez y a Diego Maradona ser los elegidos para ir y dar la muestra en el frasquito. La cuestión es que, para hacer el cuento corto, un periodista recibe una llamada de un jugador, alguien de la delegación argentina, que le pregunta: si hay un doping positivo, ¿se suspende a toda la selección o solo el jugador? Y ese periodista, que recibe un llamado a las 3 de la mañana, le contesta: no, solo el jugador se lo suspende y listo. Pero sabían que uno de los que se había ido ha sido Maradona. Ahí sí engancha toda la historia. Hablan con el periodista ese italiano, que le pasa el dato de que efectivamente el doping positivo era de Diego Maradona. En ese interín, el preparador físico de Maradona llega llorando a la concentración de Argentina, o al lugar ahí donde estaban con la delegación, diciéndole lo que había pasado y cuál había sido el error, a lo que le sugirieron: macho, tomate un avión porque de acá no salís vivo, andate de acá y desaparecé lo más lejos posible por un tiempo. Y bueno, la cuestión es que se confirmó el doping positivo de Maradona por efedrina, lo que le valió la expulsión del campeonato, la suspensión de Maradona en ese momento. Y a partir de ahí Argentina se quedó sin ningún tipo de estímulo para seguir en ese campeonato. Como dijo Maradona, en el entretiempo del partido entre Argentina y Bulgaria dio una entrevista. Argentina perdió 2-0 aquel partido con otra de las sorpresas del campeonato del mundo, con goles de Stoichkov y Sirakov en la última media hora de juego, justamente en el estadio, en el Cotton Bowl de Dallas. En el entretiempo del partido, él da una nota y dice la famosa frase de que le cortaron las piernas. Y bueno, le cortaron las piernas a Maradona y le cortaron la ilusión a Argentina, porque en los octavos de final le tocó jugar contra la Rumania de George Hagi. Y bueno, y lamentablemente la selección argentina en aquel partido perdió por 3-2. Goles perdió por 3-2 con goles de Dumitrescu por 2 a los 11 y a los 18 minutos y de Hagi antes del cuarto de hora del segundo tiempo. Batistuta había empatado transitoriamente de penal y Balbo había puesto el segundo gol a los 75 minutos. Acortó diferencias, pero a la Argentina no le dio en aquel partido jugado en el Rose Bowl de Los Ángeles ante 90.000 espectadores para lograr su pasaje a los cuartos de final. Rumania se metió entre los 8 mejores de la Copa del Mundo y la selección argentina terminó su aventura por este campeonato, que inició con gran expectativa, que se confirmó desde el primer partido y que se pinchó definitivamente luego que al mejor de todos del momento, como Diego Maradona, lo dejaran sin campeonato del mundo, cuando uno habla por un error por lo menos del entorno, ese que muchas veces siempre se decía era el que más daño le hizo en la vida del 10.
Ese fue el pasaje de la selección argentina entonces por este campeonato. Quienes quieren aportar sobre el doping positivo de Maradona, todas las elucubraciones que siempre hay de la FIFA y que se la tenían jurada y que Maradona en ese ida y vuelta siempre con el poder se había enfrentado a la FIFA. Parte de las protestas por los horarios de los partidos. Fue Maradona uno de los que dijo, che, no podemos jugar al mediodía partidos con este calor. Bueno, muchas de las cosas que le fueron cobrando acá no se la perdonaron a Maradona. Que bueno, desde después del 90 ya en Italia no le perdonaban ninguna. En este Mundial de 1994 definitivamente les cobraron todas al Diego, que no pudo hacer nada y cayó, digamos, casi que en su propia ley. El otro sudamericano y que finalmente terminó saliendo campeón del mundo, ya no tenemos más sudamericanos en el camino hacia la Copa, apenas México y Estados Unidos quedan de los americanos. Brasil inició su camino al campeonato del mundo con una nueva propuesta que, alejada del juego bonito, Carlos Alberto Parreira agarró a la selección de Brasil y dijo, ¿saben qué? Jugando el juego bonito nos quedamos afuera en España 82, el juego bonito nos impidió clasificar a las semifinales de México 1986 y mucho juego bonito, y Argentina con una jugada fenomenal de Maradona y el gol de Canilla nos dejaron afuera del campeonato del mundo de 1990. Así que hay que cambiar algo, y lo que cambió el técnico Parreira fue el estilo de cómo encarar una Copa del Mundo, pragmático, apelando a primero el cero en el arco propio y apostar al talento de alguno de sus delanteros. En aquel momento, dos de los mejores delanteros del mundo, Bebeto y, desde mi punto de vista, uno de los mejores delanteros que vi en mi vida, como Romario, un jugador chiquitito, pero que definía de cabeza, definía de puntín, como le dicen los argentinos, o de punta, como le decimos los uruguayos. Era el mejor definiendo en ese sentido, el mejor tirando globitos por encima de los arqueros, o vaselinas, como le dicen los españoles. Jugó en el PSV Eindhoven, jugó en Barcelona. Se aburrió de hacer goles junto a Risto Stoichkov, figura de la selección de Bulgaria, una de las grandes revelaciones también de este campeonato del mundo. Bueno, la selección de Brasil arrancó todo trapo, tenía a Tafarel en el arco, que repetía del campeonato del mundo anterior, tenía a Ricardo Rocha, uno de los zagueros que se lesionó en el camino, Jorginho era el lateral derecho, estaba Mauro Silva, Branco, que era un animal, el lateral izquierdo, le pegaba fuerte a la pelota, pero también te la ponía en el pecho. Recuerdo una patada que le fue a Francescoli en el Centenario en las eliminatorias, que fue tremendo. Dunga era el capitán y el corazón de este equipo en la mitad de la cancha, un 5 que era un 5 gaullo de Porto Alegre, que parecía más 5 uruguayo que 5 brasileño. Jugaba Sinho en la mitad de la cancha y jugaba el Mauro Silva, eso eran y Mazinho, los cuatro jugaban en la mitad de la cancha, una especie de rombo que armaban allí para destruir y armar rápido para habilitar a los dos fenómenos que Brasil tenía arriba. Una selección que también tuvo a Cafú en su plantel, por ejemplo, a Leonardo, protagonista en los octavos de final. Leonardo, que fue, por ejemplo, manager en el PSG hasta hace muy poco, si no sigue siendo, aclárenmelo en los comentarios. Jugaba, entre otros, estaba en el plantel un tal Ronaldo Nazario, un muchacho que con la camiseta número 20 estuvo esperando en el banco de suplentes su oportunidad que nunca le llegó, pero que se quedó con la medallita de campeón del mundo, el tetra para Brasil. La selección de Brasil arrancó su camino rumbo al campeonato del mundo ganándole a la selección de Rusia por 2-0 en el Stanford Stadium de San Francisco, con goles de Romario y de Raí, otro gran figura del San Pablo de aquella época, campeón de la Copa Libertadores de América, dirigido por Tele Santana, el opuesto a lo que era Carlos Alberto Parreira y su propuesta futbolística. Raí, que era el hermano de Sócrates, gran figura de la selección de Brasil en la década de los 80. En la segunda jornada de partidos, Camerún había empatado con Suecia. Por cierto, los brasileños le ganaron a Camerún por 3-0 con goles de Romario, Marcio Santos y Bebeto. Los pasaron por arriba a los africanos en aquel partido.
Suecia, que fue otra de las revelaciones del Campeonato del Mundo, le ganó a Rusia por 3-1 y en uno de los hechos más destacados de esta Copa del Mundo, Rusia le ganó 6-1 a Camerún, despidiendo a Camerún, y se dieron dos cosas destacadas. Roger Milla hizo un gol en ese partido con 42 años, transformándose en el futbolista más veterano en convertir un gol. En ese Campeonato del Mundo de Estados Unidos se había convertido también en el jugador más veterano en jugar un mundial, récord que le batió Farid Mondragón en el Campeonato del Mundo de Brasil 2014, mientras que Oleg Salenko hizo 5 goles, 5 de los 6 goles en este partido, transformándose primero en el goleador del Campeonato del Mundo, porque había hecho un gol contra Suecia, y hizo 5 goles en un solo partido. Radchenko hizo el otro para los rusos contra Camerún, y bueno, jugando apenas 3 partidos se transformó en el goleador de un mundial. El estándar para los goleadores del Campeonato del Mundo desde el Mundial de Argentina 78 era de 6 goles, 5, 6, ese ha sido el estándar más o menos desde ese momento. Y bueno, con 6 goles se transformó con estos 5 en el goleador del mundial. Con gol de Romario, los brasileños empataron con Suecia 1-1, Kenneth Anderson hizo el gol para los suecos. Simplemente para mostrarles un poquito, observen que los que clasificaron en tercer lugar, ninguno clasificó con 3 puntos. Estados Unidos clasificó con 4 y la selección de Italia clasificó con 4. Después todos clasificaron con 5 o 6 puntos a la segunda ronda. Traduciendo 5 puntos al viejo formato era un mínimo de 4, una victoria y 2 empates. Con eso hoy día se puede hacer 5 puntos. Y bueno, quiere decir que la regla de los 3 puntos por victoria estimuló a que los equipos necesitaran ganar más partidos o hacer más puntos para poder clasificar. Y bueno, creo que tuvo un éxito ese cambio a la hora del estímulo de la victoria. Obviamente eso con el tiempo se va desdibujando un poquito. Y el cuadro de los octavos de final quedó de la siguiente manera: Brasil, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Rumania, Argentina, Arabia Saudita, Suecia, México, Bulgaria, Alemania, Bélgica, España, Suiza y Nigeria. Con la selección de Italia fue el cuadro de octavos de final. Voy a empezar por Brasil. En realidad, en este caso, quien terminó siendo campeón del mundo, no le fue fácil vencer a la selección de las barras y las estrellas, como se les dice hoy día, la selección de Estados Unidos. Le ganó apenas 1-0, cuando se esperaba realmente una victoria. Modo que se esperaba una victoria contundente de Alemania contra Bolivia, por ejemplo. Recién a los 72 minutos, con gol de Bebeto, pudo desnivelar el equipo brasileño, que sufrió la expulsión de Leonardo en una de las agresiones más cobardes de esta Copa del Mundo. Le pegó un codazo a Fernando Clavijo, justamente el uruguayo nacionalizado norteamericano. Le rompió todo, un codazo tremendo. Bueno, si fue a Clavijo o a Tab Ramos. Bueno, la cuestión fue que uno de los dos uruguayos fue que le pegó el codazo en la mitad de la cancha contra el lado del lateral izquierdo de Brasil, y de esa manera Brasil se quedó con 10 en aquel partido. Sin embargo, y con mucho sufrimiento, porque Estados Unidos también tuvo sus oportunidades, con ese gol de Bebeto clasificó a los cuartos de final, con goles de Dennis Bergkamp, uno de los exquisitos del fútbol, un jugador de una técnica espectacular. Le ganó un gol de Bergkamp, y De Jong le ganó 2-0 a Irlanda, clasificando a los cuartos de final. Rumania le ganó a la selección argentina, como les conté hace un ratito, en los octavos. Suecia le ganó a la selección de Arabia Saudita con goles de Dalin y 2 de Kenneth Anderson, para dejar afuera a los árabes, mientras que la selección de España, que tenía un muy buen equipo, aquella selección española dirigida por Javier Clemente, me estaba confundiendo con Javier Ascargorta. Por Javier Clemente tenía un muy buen equipo, que había clasificado de buena manera a la Copa del Mundo, un promedio de edad bastante bueno, jugadores entre 21 y 28 años, más algún veterano como Zubizarreta, que era el que destacaba y tenía 32 nada más. O sea, una buena selección aquella española, que le ganó a la selección de Suiza por 3-0, goles de Fernando Hierro, Luis Enrique y Begiristain, ahí está, de penal, y de esa manera se clasificaron a los cuartos de final.
Otro de los grandes partidos de los octavos de final fue el que jugaron Alemania y Bélgica. Rudi Völler hizo 2 goles a los 6 y 40 minutos. Grant había empatado transitoriamente a los 8. Klinsmann había puesto a los 11 ya el desnivel para los alemanes. Ese gol de Klinsmann es recordado porque el tiro de Klinsmann pegó en la botella de Prudhomme contra el vertical izquierdo y saltó agua por todos lados en aquel gol. Albert en la hora puso el gol que acortó diferencias para los belgas. Nigeria perdió con Italia 2-1. A Munique había puesto a los 25 minutos a los nigerianos arriba. Y cerca de la hora Roberto Baggio, una de las grandes figuras del fútbol italiano, protagonista también de la final de este campeonato, empató a los 88 minutos y el propio Baggio a los 100 de penal le dio el pasaje a Italia en el alargue en la posibilidad de meterse en los cuartos de final de la Copa del Mundo. El otro partido, el que fue lamentablemente derrota para el equipo latinoamericano, México perdió por penales con Bulgaria. Hristo Stoichkov había puesto el primer gol del juego a los 6 minutos, empató García Aspe de penal, se fueron al alargue, se mantuvo el 1-1, García Aspe de penal en la definición por penales erró, lo mismo Bernal y Rodríguez. Balakov erró el primero también para los búlgaros, pero luego Genshev, Borimirov y Lechkov anotaron y desnivelaron para poner el 3-1 con el que los búlgaros consiguieron su pasaje a los cuartos de final de esta Copa del Mundo, que determinó que, por ejemplo, se iban a enfrentar Rumania y Suecia, Holanda y Brasil como uno de los grandes partidos de este campeonato, Bulgaria con Alemania y otro de los clásicos del fútbol mundial, España con la selección de Italia. ¿Cómo venimos hasta acá? Venimos bien, ya el video se fue al diablo con los minutos. Si me bancaron hasta acá, alimenten este video con sus comentarios, déjenme el me gusta y por supuesto, como siempre les digo, les agradezco y mucho el apoyo con la suscripción al canal. Uno de los partidos históricos de este campeonato fue la eliminación del campeón defensor de Alemania, que jugó contra Bulgaria, un golazo de tiro libre de Hristo Stoichkov que venció a Bodo Illner. Los alemanes habían empezado ganando con gol de Lothar Matthäus de penal. Qué raro que el único penal que no pateó en todos estos de los mundiales fue justamente el de la final de Italia 90 que pateó Andreitas Brehme, pero bueno, no lo pateó Matthäus, capaz que salió en aquel partido, no lo recuerdo. Hristo Stoichkov y Lechkov en 3 minutos dieron vuelta al partido. El cabezazo de Lechkov también es para el recuerdo, y de esa manera los búlgaros, con un festejo bastante particular en la montaña humana, clasificaron y dejaron afuera a los alemanes. Suecia le ganó por penales a Rumania. Brolin y Kenneth Anderson los goles para los suecos. Radichoiu hizo los 2 goles para Rumania. El partido terminó 1-1. También hicieron un gol cada uno en el alargue, y Dumitrescu y Baloudeci erraron los 2 penales, Petrescu y Baloudeci erraron los 2 penales, el tercer y quinto penal para los rumanos, y de esa manera Suecia, que había errado el primero por parte de Mild, se clasificaron los suecos a la semifinal, esperando por el ganador del partido entre Brasil y Holanda. Un partidazo que arrancó, que se definió todo en el segundo tiempo, 0-0 en toda la primera parte. A los 53 minutos de juego, a los 8 del segundo tiempo, Romario puso el primero para Brasil en una jugada por izquierda de centro de Branco, tremendo golazo. Ese fue el 1-0. Al minuto 63 Bebeto ponía el segundo y generaba uno de los festejos de gol más recordados de la historia de los mundiales, aquel de meciendo el bebé por parte de Bebeto. Puso el 2-0, Bergkamp descontó, empató Winter al 76, pero Branco con un gol de tiro libre que demostró que Ed de Goyey, el arquero de Holanda, no era de los mejores, era muy alto y le costaba mucho llegar abajo en un tiro lejano. La clavó contra abajo en la ratonera, en el vertical izquierdo del arquero holandés, y le dio el pasaje a las semifinales de la Copa del Mundo. Este Brasil-Holanda que se está haciendo ya un clásico en los partidos de definición para ir rumbo a semifinales de un campeonato del mundo. Lo veremos en otras ediciones de los mundiales también. El último partido que tenía para destacar en este
en este repaso de los cuartos de final fue el que jugaron España y la selección de Italia. Dino Baggio puso a los italianos arriba a los 25 minutos de juego. Caminero había empatado el partido y se dio una situación muy particular. Tassotti le pegó un codazo tremendo a Luis Enrique, el actual director técnico de la selección española, le partió el tabique nasal, sangre por todos lados, pero el árbitro como mucho creo que cobró la falta, no hubo expulsión. De hecho, la FIFA de oficio suspendió a Tassotti 4 partidos. La cuestión es que Robertino Baggio a los 87 hizo el gol para los italianos, que deberían haber jugado con 10 buena parte de ese segundo tiempo. Sandor Pool, el que se comió esa roja, fue premiado con la final del Campeonato del Mundo, de esas cosas bien interesantes que les gusta hacer a la FIFA para quedar pegadas con cada una de sus decisiones, porque como no les importa nada, este tipo que se comió la roja, el codazo de Tassotti de expulsarlo, fue premiado este húngaro con arbitrando la final de la Copa del Mundo. Italia le ganó a la selección de Bulgaria las semifinales. Goles de Roberto Baggio, que era una de las grandes figuras ya de este campeonato. Había hecho goles en los cuartos, en los octavos. 2 goles aquí a los 20-25 minutos. Stoichkov de penal a los 44 descontó, pero no le alcanzó a los búlgaros, que se conformaron con ser una de las sorpresas del campeonato del mundo, porque ya después en el partido por el tercer y cuarto puesto tiraron la chancleta y fue cualquier una debacle. Jugaron contra Suecia, porque Suecia perdió 1-0 en un partido bastante trabado, bastante duro, un partido que Suecia le entregó la cancha a Brasil. Fue muy decepcionante la selección sueca en aquel partido. Recuerdo que venía haciendo buenos juegos, proponiendo un fútbol ofensivo, dinámico, de buscar siempre el arco de enfrente. En aquel juego contra Brasil, táctica murciélago, apelar a la defensa, todos colgados del travesaño, que el loco Ravelli ataje todas las que pueda. Y a los 80 minutos los dioses del fútbol, a los planteos mezquinos por lo general te los castiga, y a los 80 minutos un centro del segundo palo lo cabeció Romario por entre los zagueros gigantones de Suecia. Pelota de pique, la pelota ingresó sobre el techo del arco, 1-0, y Brasil de esa manera, con ese gol de uno de los mejores delanteros, repito, que vi en mi vida, se consiguió el pasaje a la final de la Copa del Mundo. Suecia le ganó 4-0 a Bulgaria, los búlgaros ya estaban de fiesta, ya era cualquier cosa. Brolin, Mill, Larsson y Kenneth Anderson pusieron los 4 goles para aquel equipo de Suecia, que consiguió una de sus mejores participaciones en la historia de la Copa del Mundo. La mejor fue el vicecampeonato obtenido en el Mundial que organizaron en 1958 y que perdieron casualmente a manos de Brasil. Vamos a la final, a ver qué pasó en aquel partido que concitó muchas expectativas. Brasil tenía los dos equipos, imagínense un Brasil que no era Jogo Bonito versus Italia, que tenía un juego, era un catenaccio ofensivo, no sé cómo decirle, tenía jugadores de buen pie como Robertino Baggio, tenía defensores históricos como Franco Baresi y Paolo Maldini, un buen arquero como Gianluca Pagliuca. Era un buen equipo aquel italiano que ahora vamos a repasar en el 11 inicial de la final de la Copa del Mundo, que fue de la que yo vi de las más aburridas de todas, porque terminó 0-0 y se terminó definiendo en los penales. Este partido jugó el 17 de julio en el Rose Bowl ante 94.000 espectadores. Explotaba aquel estadio. A la cancha salieron Gianluca Pagliuca, Musi, que salió lesionado en el primer tiempo, Baresi, Maldini y Benarribo. Nicola Berti, Dino Baggio, Albertini y Donadoni. Robertino Baggio y Massaro eran los delanteros. Claudio Taffarel, el arquero de Brasil. Jorginho, que también salió lesionado, el lateral derecho en el primer tiempo. Aldair y Marcio Santos y Branco. Dunga, Mauro Silva, Massinho, Sinho, Bebeto y Romario, los 11 de Brasil. Los 22 protagonistas de la 15ª final de la Copa del Mundo. Sandor Pool, ese que se comió el codazo de Tassotti, dirigió otra vez a Italia. Dunga y Baresi, Franco Baresi, dos históricos, se saludaban antes del inicio del partido. Juego que lo más destacado fue una pelota que se le escapó a Gianluca Pagliuca, pegó en el palo y el rebote le cayó en las manos al arquero de Italia. Terminó dándole un beso al vertical derecho el arquero italiano, en la jugada creo de las más peligrosas de todo el partido. Creo que fue esa la situación u otra, estaba parado. Bueno, el partido se fue a la largue, los penales. Brasil empezó errando, también Baresi erró el primer
un penal para la selección de Italia. Se sumaban los distintos goles para ambos equipos y en el último Roberto Baggio la tiró por encima del horizontal. Esa gran tragedia para este futbolista, uno de los más talentosos de la historia del fútbol italiano, que no pudo consagrarse como campeón del mundo. Tenía al Gore en sus espaldas Dunga, que levantó el tetra, la 4ª Copa del Mundo para Brasil. Allá andaba Ronaldo. Este Brasil que todavía seguía llorando a Ayrton Senna, que el 1 de mayo de aquel año había fallecido en un accidente en el circuito de Imola, en Italia justamente. Y bueno, aquel ídolo del automovilismo de Brasil, campeón del mundo, tuvo su homenaje por parte de los futbolistas de la selección brasileña que lograron el ansiado tetra. Se sacaron de encima la responsabilidad y el peso de la historia, el peso que les había dejado el Brasil del 70, es el que nunca pudieron igualar y que quisieron emular de muchas maneras, pero que no lo habían logrado, y con un técnico pragmático, con un juego claro, con jugadores desnivelantes, 2 delanteros de lujo, lograron en los penales llevarse su 4ª Copa del Mundo. A mí dámela por penales, la Copa, no tengo problemas. Si Uruguay sale campeón del mundo por penales, no me voy a quejar. Los tanos por penales van a tener su revancha 12 años más tarde, como el ciclo este de Italia que nació en 1970 y cada 12 años va a jugar una final del mundo, perdiendo una, ganando otra. Le tocó perder esta y nos veremos en 2006 para ver su 4ª Copa del Mundo. Felicitaciones a los brasileños, espero sus comentarios por aquí, se agradece el me gusta, sus comentarios, y nos vemos en Francia 1998. Hasta luego, chao chao.